Excel no solo es una cuadrícula para escribir números en columnas y filas. Es posible usar Excel para calcular desde los totales de una columna o una fila de números hasta calcular el pago de una hipoteca, resolver problemas matemáticos o de ingeniería, o buscar una hipótesis en función de las variables en un modelo. Excel realiza estas operaciones usando fórmulas en las celdas. Una fórmula realiza cálculos u otras acciones con los datos en una hoja de cálculo. Las fórmulas siempre empiezan con el signo igual, seguido de números, operadores matemáticos, como los signos de suma o de resta, y funciones, que pueden ampliar el poder de una fórmula. Por ejemplo, la siguiente fórmula multiplica 2 por 3 y después le suma 5 al resultado para dar con la respuesta, que es 11. Excel muestra el resultado en la celda de la hoja de cálculo, pero mantiene la fórmula que podemos ver y editar en la barra de fórmulas que está debajo del menú de cinta. La siguiente fórmula usa referencias a las celdas en lugar de números. Todas las celdas en Excel se identifican por la letra de su columna y el número de la fila en la que se encuentran. El dato que está en la columna D, en la fila 5, se escribe con la siguiente fórmula. Veremos que Excel selecciona en azul la referencia que escribimos en la fórmula. Usando operadores aritméticos y funciones, podemos realizar operaciones sobre el valor que representan las celdas. La ventaja de hacer operaciones de esta manera es que podemos cambiar los valores de las fórmulas sin necesidad de editarlas. Al cambiar los valores en las celdas, los valores en las fórmulas se recalculan automáticamente. En Excel, contamos con funciones que se utilizan para realizar cálculos más complejos. Un ejemplo sencillo es la función de suma. Podemos ver que cuando comenzamos a escribir una fórmula, Excel nos ayuda mostrándonos el catálogo de fórmulas debajo de la celda que estamos editando. Podemos ver la descripción de la función de cada fórmula cuando la seleccionamos de la lista. Excel tiene decenas de fórmulas en su catálogo y podemos definir las nuestras, si las necesitamos, al combinar y mezclar las funciones que ya existen. Al escribir la función suma, Excel nos muestra la sintaxis de la función, es decir, qué parámetros necesita y en qué orden. La función suma utiliza un rango de celdas, que son un grupo de celdas contiguas en la misma columna, en la misma fila o en el mismo grupo. Comenzaremos definiendo el rango seleccionando con el puntero la celda donde éste inicia. Después escribiremos el signo de 2 puntos para indicar la celda donde termina el rango. Podemos escribirla directo sobre la fórmula o seleccionarla con el puntero. Cerraremos la función con un paréntesis derecho. Excel ya tiene seleccionado en azul el rango que usaremos para la fórmula. Al presionar la tecla de retorno, Excel calcula la suma de los números dentro del rango. Si algún número cambia, el resultado se actualizará automáticamente. Estos son ejemplos de fórmulas que se pueden escribir en una hoja de cálculo. La función raíz sirve para calcular la raíz cuadrada de un valor en la hoja de cálculo. La función hoy devuelve la fecha actual. La función mayúscula convierte a mayúsculas el texto mediante el uso de la función.